Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Solange Lote y quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí y en especial la presencia del señor Jorge Bocio, quien es director de aprendizaje digital y online de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y de Cristina del Maestro, vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes presentarán el tema Manejo de la educación superior en tiempos de crisis. Antes de comenzar, quisiera leer una breve biografía de ambos. Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de recursos humanos y servicios de la información y conocimiento, dirección y evaluación de proyectos sobre tecnologías de la información para el desarrollo e investigación en el campo de la gobernanza de Internet y del uso del impacto de las tecnologías de la información en la sociedad. Cristina tiene amplia experiencia en el ámbito de la información, desarrollo e innovación para la docencia universitaria con publicaciones nacionales e internacionales. Asimismo, cuenta con experiencia en la enseñanza en educación superior, así como el diseño, dirección y evaluación de programas de posgrado y formación continua en las modalidades presencial y a distancia a nivel institucional y nacional. Antes de comenzar, y ya, bueno, como todos conocen, les explicaré brevemente la dinámica del evento. Al final de la presentación voy a leer las preguntas que ustedes han ido realizando durante la presentación a través del formato preguntas y respuestas, botón que encontrarán en la parte inferior de su pantalla, y por lo cual podrán hacernos llegar todas sus consultas. Recuerden, por favor, mencionar a cuál de los expositores va dirigida la pregunta. Muchas gracias, Jorge y Cristina, por estar aquí el día de hoy, y le damos el paso a Jorge. Gracias. Muchas gracias, Solange. Muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias por participar en esta charla y por estar interesados por este tema también, que es el futuro de la educación. Especialmente hoy que estamos en un momento de crisis en el cual nos vemos obligados a buscar soluciones de emergencia para, como dijo el ministro ya hace algunas semanas, para que la educación continúe, porque la educación no puede detenerse. Antes de iniciar, yo quisiera hacer hacer una mención a una persona que está haciendo posible, que ha hecho posible que nosotros en este momento estemos atendiendo esta emergencia. Muchos de nosotros estamos conectados a nuestras redes de Wi-Fi y probablemente no muchos sabemos que Wi-Fi es una invención que tuvo su origen en una mujer. Eva Maria Kissler fue una mujer austríaca, actriz e investigadora, que escapó de Europa durante el periodo de la guerra mundial, previo a la guerra mundial, en el tema del nazismo, y llegó a Estados Unidos y contribuyó a la investigación sobre el espectro ampliado, que es la base del Wi-Fi. Entonces, hoy, conectados desde nuestras casas, conectados al Wi-Fi, es importante reconocer de una mujer en la ciencia, que Eva Kissler, que también fue una actriz muy renombrada en Hollywood, conocida como Hedy Lamarr. Hoy día vamos a hablar sobre los cambios en la educación, y para eso también estoy tomando como cita y título de esta presentación el texto de Michael Barber, de hace algunos años, unos 5 años aproximadamente, que se titulaba Una avalancha se avecina en la educación. Lo que decía Michael Barber era observar algunos cambios en la educación que iban a generar algunos cambios que se estaban dando por debajo de la superficie, que iban en algún momento a desencadenar un cambio brusco, una avalancha. Lo que señala Barber es que, y haciendo la analogía con la avalancha, es que muchas veces la nieve se nota como que muy firme en la superficie, pero que por debajo hay ya movimiento que en algún momento va a generar un resquebrajamiento en la superficie y va a generar un cambio violento. Probablemente nos encontremos en ese momento de cambio. En la siguiente lámina vamos a ver que efectivamente las universidades
han tenido digamos, estructuras muy sólidas, ¿no? Y bueno, si las universidades están con estas estructuras desde hace 500 años o más en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una pandemia podría llegar a generar un cambio en las universidades? Vemos en la siguiente lámina que por lo general las universidades y la educación superior se ha organizado de una manera en la cual los estudiantes van a un espacio protegido, a un espacio donde se crea el conocimiento, a un espacio de alguna manera exclusivo, ¿no? Y acá nuevamente, recordando la historia de las universidades, las mujeres en las universidades solamente, de esos 500, 600 años, las mujeres solamente participan en los últimos 100. Es importante recordar eso también, ¿no? Entonces, ha sido muy exclusivo. Ha sido exclusivo primero de lo que era la aristocracia y el clero, y después fue exclusivo de los hijos de esta naciente burguesía durante la modernidad, y después fue exclusivo de los hombres hasta hace 100 años que pudieron ingresar las mujeres, y después ha seguido siendo de alguna manera exclusivo, cada vez más incluyente, pero todavía exclusivo. Y eso es lo que vemos en esta es una imagen de una serie televisiva muy conocida de hace aproximadamente 30 años, que mostraba las aulas de Derecho de Harvard. En la siguiente lámina vamos a ver al profesor de estas clases de Derecho y quienes tienen la edad suficiente para recordarlo, se darán cuenta que era un profesor muy reputado. Las universidades lo que hicieron fue concentrar el, eh, la calidad de su oferta educativa en el docente, ¿no? En la reputación del docente y en la capacidad que tenía el docente de transmitir conocimiento. Poco a poco esto ha ido evolucionando y en la siguiente lámina, por ejemplo, vemos ya un docente de la actualidad que probablemente tenga un iPad en la mano, ¿no? Y que no tenga esa rigidez y esa, digamos, esa imagen autoritaria como tenía el profesor Kingsfield en la serie Alma Mater, y que se acerca un poco más a los estudiantes pero que mantiene también esa relación, ese vínculo con el estudiante en función de una transmisión de conocimiento y experiencia. Los estudiantes, como vemos en la siguiente lámina, también realizan actividades de aprendizaje autónomo y para eso, por ejemplo, las bibliotecas han sido un elemento fundamental para brindarle autonomía al trabajo de los estudiantes. Las bibliotecas han sido un espacio, por lo general, bastante formal de acceso al conocimiento, aunque poco a poco, como vemos en la siguiente lámina, se han ido volviendo un poco más flexibles e informales, adaptándose a los cambios de la sociedad y el comportamiento de los estudiantes en esa relación con el aprendizaje. La siguiente vemos que finalmente el objetivo de la educación es que los estudiantes no solamente aprendan, sino que además en ese proceso de aprendizaje disfruten de la experiencia de aprender, de la experiencia de crear, y finalmente, como las vemos en la siguiente lámina, graduarse y convertirse en profesionales. Estos profesionales podrían ser, vemos en la siguiente, exitosos abogados, o en la siguiente exitosos ingenieros, o en la siguiente también exitosos médicos. Entonces, en esta primera parte podemos concluir que funciona. Vemos en la siguiente lámina que efectivamente esto es algo que está funcionando. Y si funciona, entonces, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Esa es la pregunta que nos hacemos y nos hemos hecho durante mucho tiempo. ¿Por qué tendríamos que cambiar algo que está funcionando? Y es que lo cierto es que hay algunas cosas que no están funcionando. En la siguiente lámina vemos algunas cifras. Un botón para jalar la foto. En la siguiente lámina, te dice sí, agregar imagen. Ya. Ay, ya. Es que 45% de la población en edad de trabajar en el mundo está desempleada o inactiva o subempleada.
Y parte de del rol de la universidad era formar profesionales para esta, digamos, este desarrollo industrial y este desarrollo profesional de la modernidad. Y sin embargo, hay 45% de la población que está desempleada, inactiva o subempleada. Y un 60% de los empleadores señalan que los egresados de las universidades no están preparados para cubrir las vacantes que ellos tienen. También vemos que solamente el 5% de los puestos de trabajo son completamente reemplazables hoy en día por las computadoras. Es el tema de la cuarta revolución industrial, pero 60% puede ser reemplazado parcialmente por computadoras. Es decir, las máquinas van a comenzar a reemplazar un porcentaje importante del trabajo que realizamos. Y estamos siendo formados para realizar tareas, muchas veces estamos siendo formados en las universidades para realizar tareas que no serán necesarias en el futuro, o que no serían necesarias que sean realizadas por un ser humano en el futuro. Este estudio de Frey y Osborne de la Universidad de Oxford señala que hacia el 2025 el 50% de los empleos de los Estados Unidos serán reemplazados por computadoras. El 50% de los empleos actuales, ¿no? De los empleos que ellos evaluaron en el año 2013. Y entonces, si nosotros estamos formando profesionales para el futuro, no debemos tener en cuenta que el 2025 es como que muy pronto, ¿no? Y los estudiantes que están ingresando hoy a la universidad se están graduando en el 2025 y a lo mejor los estamos formando en aquellas competencias, habilidades que en el 2025 ya no será necesario que desempeñen los seres humanos. Esta es una buena noticia y una mala noticia. No, la mala noticia efectivamente está vinculado con el tema del desempleo y la buena noticia está vinculado con que se espera que las máquinas reemplacen al ser humano en aquellas tareas que eran menos humanas, con lo cual el ser humano tiene la oportunidad de dedicarse a aquellas tareas que son más humanas. Es una rehumanización del empleo. Entonces, podemos verlo desde un punto de vista negativo, desde un optimista y un punto de vista eh, pesimista. ¿Y por qué creemos esto? Vemos en la siguiente lámina que la tecnología lo cambia todo. Pero eso es lo que pensamos. En realidad la tecnología no es la que está haciendo el cambio. La tecnología es la respuesta al cambio que tenemos en la sociedad. Entonces la sociedad lo que hace es crear tecnología para facilitar el cambio que la misma sociedad está promoviendo. Entonces no busquemos en la tecnología la razón del cambio, más bien la tecnología es la que nos está apoyando a hacer ese cambio que nosotros mismos, probablemente de manera inconsciente, estamos empujando. Cuando vemos en la siguiente lámina cómo es que la tecnología ha sido integrada a la educación y, y pensamos, por ejemplo, aquí tenemos una pizarra, un wall glass, toda la pared para exponer, los estudiantes tienen iPads, están conectados a Internet. En la siguiente lámina vemos un poco lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Estudiantes conectados a través de una pantalla con todos sus compañeros, la oportunidad de hablar con todos sus compañeros y verse cara a cara mientras están en clase, cuando muchas veces los habíamos organizado de otra manera, como en la siguiente lámina que nos regresa a Harvard, donde la probabilidad de que los estudiantes miren a los ojos a sus compañeros es muy poca. Entonces nos damos cuenta que sí, la tecnología nos está dando una oportunidad de transformar de alguna manera la dinámica de la clase y de generar otros espacios de interacción, pero porque nosotros hemos tratado de buscarlos, porque estas clases de 200 o 300 estudiantes mirando a un solo docente y solamente en un proceso de una sola dirección de transmisión de conocimiento, ya la habíamos estado abandonando. Porque, como vemos en la siguiente lámina, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y la educación se ha transformado a lo largo de los años, pero probablemente no lo suficiente. Hemos seguido haciendo muchas veces más de lo mismo utilizando nueva tecnología.
Si hoy día vamos a una clase, a una de las clases que yo no les llamo clases virtuales, a lo que, ni clases online, ni cursos online, a lo que está ocurriendo el día de hoy, y creo que afortunadamente el ministerio les ha llamado también eh, aprendizaje de emergencia, ¿no? Aprendizaje remoto de emergencia, es que efectivamente es una respuesta de emergencia. Lo que estamos viendo hoy en día en las clases es una repetición de lo mismo, es decir, docente hablando a muchas personas y todos escuchando en silencio, sin poder comunicarse entre ellos. Y es lo mismo que pasaba en esta serie de televisión donde el docente hablaba a muchas personas y todos lo único que tenían que hacer era escuchar y tomar nota y solamente responder cuando les daban la palabra, solamente participar en ese momento. Entonces es una educación bajo una lógica de transferencia de conocimiento controlada. Entonces, las reflexiones a partir de ese momento en esta presentación están precisamente orientadas a eso. ¿Qué es lo que, hasta dónde podemos ceder el control de la educación, hasta dónde es bueno mantener el control de la educación desde las instituciones educativas, ¿no? Y por qué no aprovechar esta crisis y este momento para generar realmente un cambio que impulse, digamos, una transformación de la educación. Entonces, en las siguientes láminas vamos a comenzar a ver cuáles son aquellos elementos que desde nuestro punto de vista debemos empezar a cambiar. Y la siguiente nos ilustra lo que es el concepto de educación a distancia y educación online. Es importante que tengamos en cuenta, reforzando un poco lo que habíamos señalado, que la educación online no es escuchar al docente a través de una computadora. Esto es, digamos, una sustitución tecnológica que no genera el impacto que, que se espera. La educación online, vemos en la siguiente lámina, es una educación de tipo conectada, donde más bien nos da la posibilidad de poder conectarnos no solamente con el docente a distancia, sino, ya estamos en la siguiente lámina, sino sino también entre nosotros, entre todas las personas que participamos en el proceso de aprendizaje. Y ese es el valor, que debemos obtener a este proceso de aprendizaje conectado, que no solamente está conectado con los docentes, sino está conectado con los estudiantes, y los estudiantes donde quiera que estén en el momento y en el espacio en el que se encuentran. Y en la siguiente vemos además un elemento importante, que es el aprendizaje tiene que estar conectado con la realidad. Las universidades han evolucionado a lo largo del tiempo, y es mucho tiempo para la evolución. Y hace algo más de 100 años, los estudiantes en la Universidad de Córdoba impulsaron la reforma universitaria eh, de, de inicios del siglo pasado, reclamando el contacto de la universidad con la realidad. Y ese contacto de la universidad con la realidad sigue siendo una demanda el día de hoy. Cuando comenzábamos esta presentación, observamos que ese grupo importante de personas que estaban en la Universidad de Harvard, en esa serie televisiva, son personas que han sido seleccionadas digamos, de una población más grande. O sea, son solamente algunos escogidos, son unos pocos elegidos que son extraídos de su espacio, su realidad, su contexto, su entorno social, económico, familiar, etcétera, y son llevados a un espacio protegido, aislado, donde se van a formar en un espacio protegido, aislado de la realidad. Y eso es precisamente lo que la universidad debe evitar ser y debe dejar de ser, un espacio aislado de la realidad. Entonces, este sentido de la realidad, esta posibilidad de conectarse con la realidad donde viven, donde trabajan, donde se desarrollan nuestros estudiantes, es algo que hoy se puede hacer y también
se puede utilizar la tecnología para ello. Eso es algo que hoy día las universidades estamos viviendo. Nuestros estudiantes se quedaron en sus casas. Y sus casas no solamente son San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco. Sus casas pueden ser California en Andahuaylas. Sus casas pueden ser en Cajamarca, en Arequipa, en Pucallpa. Y en este momento, no están en ese espacio protegido y aislado de la universidad. En este momento están en el espacio donde viven. Y aprovechar el espacio y la realidad de los estudiantes para enriquecer el proceso educativo le otorga mayor diversidad, le otorga mayor riqueza a y debemos aprovecharlo. Entonces, hoy en día tenemos una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de tener a nuestros estudiantes en su realidad y no en nuestra aula, donde la realidad se transforma en una especie de laboratorio protegido y aislado. En la siguiente vemos también otro elemento importante para romper las fronteras. En el anterior veíamos el tema de que hay que romper las fronteras del aula para, para, para aprovechar y enriquecer el aprendizaje a través de nuevos espacios. Y aquí lo que vemos es que podemos romper también la barrera del tiempo. Estamos pensando muchas veces que nuestros estudiantes son estudiantes durante el periodo, desde que ingresaron hasta que egresan. De hecho, les llamamos egresados e incluso les seguimos llamando ex-alumnos, como si ya no fueran alumnos, como si fuera algo del pasado. Hoy en día, y a todos nos queda claro que tenemos que aprender durante toda la vida, no para toda la vida. No es aprendizaje durante los 5 primeros años de nuestra formación profesional que nos va a servir para toda la vida. Eso ya sabemos que no es así. Necesitamos aprender toda la vida y desarrollar competencias para que los estudiantes estén en capacidad de aprender siempre, permanentemente. Entonces, el vínculo de la universidad con el estudiante no es por 5 años ni por 10 años. El vínculo de la universidad con el estudiante, el vínculo de la educación superior con el estudiante es toda la vida, durante toda la vida. Y las universidades todavía no estamos ofreciendo, no hemos apropiado ese cambio del aprendizaje durante toda la vida. Este es un gran reto y hoy también lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar con todas las personas que tienen más de 60, 65 años y que en los próximos días probablemente esta vuelta a la normalidad no les permita seguir desempeñándose en sus labores profesionales? ¿Qué va a pasar con estas personas que se van a tener que quedar en sus casas porque salir los expone demasiado? ¿Cómo van a mantenerse activos? ¿Cómo van a mantenerse todavía mantenerse con la posibilidad de seguir aportando a la sociedad, porque son personas valiosísimas que ahora probablemente vean truncada su carrera? Y además hoy día pues la edad de jubilación es como que muy temprana comparada con con la esperanza de vida. Nuestra generación espera que vivirá hasta los 100 años. ¿Qué pasa si a los 60 nos quedamos inactivos? Son 40 años de vida. Entonces, las universidades, la educación superior, tiene que atender este espacio que es muy importante. Y en el siguiente vemos uno de los elementos que también se ha discutido mucho últimamente. Esta es una imagen de una sesión, de un webinar en la Universidad de Leeds sobre del año pasado sobre el desempaquetamiento de la educación superior. Y claro, la educación superior ha empaquetado muchos de los servicios para efectivamente darle valor a este proceso, a esta inversión de años que las personas salen de su realidad para invertir 5 años de su vida en construir una profesión, construirse como profesionales. Y la verdad es que este empaquetamiento hoy día está sufriendo, hoy día más bien se está de alguna manera desmembrando. Las personas encuentran oferta educativa en otros espacios distintos.
Por ejemplo, en Internet, muchas de las empresas de Internet ya están ofreciendo servicios educativos. LinkedIn, Google, um, eh, YouTube, eh, Facebook intentó el año pasado. eh, y todos están, de alguna manera, ofreciendo servicios educativos, que están ofreciendo cursos. Entonces, los cursos estaban empaquetados en carreras y las carreras estaban empaquetados en facultades y las facultades empaquetadas en universidades. Para tú poder estar inscrito en un curso, tenías que estar primero inscrito en la universidad, en la facultad, en la carrera y luego en el curso, porque está todo empaquetado. Es imposible que uno pueda inscribirse en el curso, en un curso en una universidad específica, ¿no? En un curso que se imparte en una carrera en una universidad específica sin estar inscrito en la universidad, a menos que exista un convenio entre universidades para poder hacerlo, y estos convenios no están disponibles para todas las universidades ni para todos los estudiantes. Todo está empaquetado. Y lo que se está discutiendo ahora es el valor de desempaquetarlo. No es más valioso para un estudiante poder elegir dónde, dónde llevar el curso que necesita. A lo mejor el mejor curso de un tema se dicta en una universidad distinta a donde yo estoy inscrito. ¿Tengo que conformarme con el curso que me ofrece mi universidad? ¿O puedo buscar la oportunidad de ir al curso de la otra universidad? ¿Y por qué no lo puedo hacer ahora? Porque, claro, hay cupos, porque hay sillas, que si yo ocupo una silla de otro estudiante, ese estudiante ya no tiene la silla. Nuevamente, en este espacio de transformación digital de la educación superior, el espacio de las sillas deja de ser un limitante. Entonces, nos permite de esa manera desempaquetar cursos de rutas de aprendizaje, desempaquetar cursos y docentes de programas y carreras, desempaquetar programas y carreras de facultades, desempaquetar facultades de universidades. Un estudiante no debería tener que inscribirse en una universidad para poder llevar los cursos y solamente poder llevar los cursos de esa universidad. Un estudiante debería poder construir su propia ruta de aprendizaje utilizando lo mejor que tiene disponible. Y después de haber construido esa ruta de aprendizaje, poder juntar toda esa experiencia y ese conocimiento, hacer una propuesta, hacer una investigación, formar un equipo de investigación, utilizar laboratorios que podrían o no estar en una universidad y desarrollar el conocimiento. Y de esa manera lograr las mismas metas que se traza la educación superior y para lo cual se formaron las universidades, lograr esas mismas metas, pero sin necesidad de que todo sea en un mismo espacio. Entonces, es una propuesta en esta discusión sobre el desempaquetamiento bastante radical. Y en la siguiente lámina, un poco ya para ir cerrando, la conclusión es que este cambio es una gran oportunidad para cumplir realmente la promesa de la educación superior, de, de poner al estudiante al centro del proceso educativo, al centro del aprendizaje. Cuando, cuando pensamos en el uso de la tecnología, pensamos muchas veces en reemplazar las actividades que realizamos y hacerlas de otra forma gracias a la tecnología. Hoy día tenemos la gran oportunidad de pensar en cómo podemos generar un cambio para que la educación sea de otra forma, no por la tecnología, sino por la educación. Que la educación cambie realmente para que ponga al estudiante y el aprendizaje en el centro, para que se le dé la oportunidad al estudiante de tener el control de su proceso de aprendizaje, para que el estudiante logre aquello que siempre se pidió desde el punto de vista de los estudiantes: autonomía y libertad para formarse como seres humanos y no como máquinas,
porque hoy día ya sabemos que si nos formamos como máquinas no tendremos un futuro asegurado. Yo sé que esto muchos de estos planteamientos pueden ser observados como muy complicados e incluso imposibles. Bueno, en mayo del 68, precisamente un día como hoy, 6 de mayo del 68, los estudiantes en París estaban en protesta eh, contra las universidades y las imposiciones de reglas y prohibiciones para ellos. Frases como prohibido prohibir se pintaban en las paredes, y también frases como para ser realistas, pidamos lo imposible. Y entonces, si vemos esto como imposible, yo creo que lo más realista es precisamente pedirlo, porque si no, como vemos en la siguiente lámina, si nos quedamos simplemente donde estamos, sabemos que la avalancha va a llegar porque ya comenzó a bajar. Así que ese es el mensaje para el día de hoy, en este momento de cambio. Muchas gracias. Bien, buenos días con todas y todos ustedes. Creo que Jorge nos ha dado digamos, una entrada al tema bastante amplia y reflexiva con respecto a lo que implica manejar la educación en este tiempo que de alguna manera se nos ha venido como una avalancha no avisada, ¿no? Sin embargo, el tema de la tecnología, el uso de la tecnología, los modelos de aprendizaje más centrados en la transmisión de conocimiento o más centrados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, son temas que han estado en discusión y sobre el tapete desde hace ya varios años. Yo recordaba que hace más de 20 años ingresé al mundo de la educación a distancia en un programa de formación de maestros a distancia. Muchos de ellos vivían en Lima, pero otros vivían en provincia, y trabajábamos con textos impresos, ¿no? Y a través del teléfono. En aquella época aún no se usaba internet para comunicarse, entonces, digamos, la posibilidad de que los estudiantes puedan desarrollar procesos de aprendizaje a través de medios existe ya desde hace un buen tiempo. Sin embargo, generalmente esta ha sido una modalidad y una manera de acercarse a los estudiantes que no podían tener acceso a estos espacios y a estos tiempos síncronos dentro de una estructura universitaria, darles la oportunidad de poder acceder, y era, digamos, voluntariamente, ¿no? En este momento la crisis nos ha tomado de alguna manera de sorpresa y hemos tenido que recurrir a esta experiencia. En este caso yo les voy a compartir la experiencia de mi universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cómo hemos podido reaccionar ante esta crisis, y seguimos reaccionando porque creo que día a día, semana a semana, van surgiendo nuevos retos, porque, digamos, lo tradicional de la educación online o la educación a distancia es la planificación y la organización previa de los contenidos, los recursos, las plataformas, los profesores, y se hace una preparación muy detallada. En este caso hemos tenido que reaccionar muy rápidamente y poder atender la oferta formativa, y espero que el compartir esta experiencia pues pueda ser de utilidad. No es una experiencia acabada, cerrada, ni perfecta, pero es, digamos, un recorrido que creo que compartirlo nos puede
ayudar a identificar algunos hitos y algunos aspectos que es necesario considerar y también otros que es necesario mejorar y ajustar. Siguiente lámina, por favor. Bien, les voy a presentar muy rápidamente el contexto, las acciones que hemos realizado desde la universidad para esta transición entre la educación presencial formal dentro del campus y estas alternativas no presenciales, también algunos consejos desde esta experiencia y algunos pasos o proyecciones que tenemos aún pendientes y que también pueden servir para las experiencias de otras instituciones. Siguiente, por favor. Bien. El contexto, vemos las calles vacías, es decir, el confinamiento que nos tomó un poco de sorpresa. Recuerdo que un día viernes o miércoles se decretó el estado de emergencia, si mal no recuerdo, un miércoles 11, y la universidad dijo, bueno, postergamos 2 semanas el inicio de clases. Empezamos a ver también posibilidades con la experiencia que teníamos de educación virtual de qué se podía hacer, pero entre el miércoles y el lunes ya no podíamos ingresar al campus y ya habíamos esbozado algunos lineamientos de posibilidades para empezar a virtualizar parte de nuestra oferta formativa y especialmente con la proyección de regresar al campus en algún momento. Siguiente. Bien. Entonces, les decía, ¿no?, que la universidad inicia esta preparación para poder atender a más de 29.000 alumnos de pre y posgrado, a más de 1.900 docentes, 1.931 cursos y más de 10.000 cursos horarios, ¿no? Entonces, digamos que la tarea a nivel numérico no resultaba fácil, por el contrario, compleja, abundante, y el objetivo era poder asegurar la continuidad de la oferta formativa de alrededor de 30.000 estudiantes. Siguiente. ¿Qué era lo que no se podía perder? Digamos, el modelo educativo de nuestra universidad tiene 2 pilares, que son la excelencia académica y la formación integral. Todo un reto poder asegurar en tan corto tiempo estos 2 pilares de nuestro modelo educativo, pero que fueron centrales. Y esto implicaba e implica 4, digamos, pilares también del modelo educativo, que son, en primer lugar, atender a nuestros estudiantes, que los profesores puedan estar preparados para enfrentar el reto, el poder seleccionar dentro de los planes de estudio qué contenidos y qué actividades formativas pueden virtualizarse o desarrollarse a través de medios digitales y recursos, sean de aprendizaje sincrónico en el mismo tiempo o aprendizaje asíncrono. Y también esto tenía que ver con la modalidad y el soporte tecnológico. Nuestra universidad cuenta ya desde hace muchos años con una plataforma Moodle adaptada que es propia y en este sentido se llama Paideia, pero no era una modalidad, digamos, generalizada, su uso no estaba generalizado en un porcentaje significativo de los cursos del pregrado, y principalmente era utilizada por programas de algunos posgrados que eran totalmente virtuales o actividades también de formación continua. Entonces el reto era grande porque el porcentaje de cursos y de profesores que utilizaban este recurso no era suficiente en aquel momento. Siguiente. Bien, a través de, digamos, este objetivo de no detener las actividades formativas, se realizaron una serie de acciones que voy a empezar a compartir con todos ustedes. A modo de resumen, diríamos que en un primer momento se elaboraron una serie de lineamientos
para poder orientar el trabajo en las unidades académicas, y se empezó también una suerte de coordinación muy cercana con las autoridades, especialmente con los decanos, pero también con secretarios académicos, coordinadores de especialidades, para poder socializar estos lineamientos. Los lineamientos principalmente se enfocaban en un primer momento en poder revisar las mallas curriculares y poder identificar aquellos contenidos y aquellas asignaturas que eran susceptibles de ser, digamos, enseñadas y aprendidas a través de medios no presenciales. Esto ha constituido un reto, ¿no? Pero se logró seleccionar más del 90% de estos cursos como susceptibles de ser desarrollados a través de medios virtuales. Los cursos o los contenidos que no han sido posibles implican la obligatoriedad o la necesidad de presencialidad, porque requieren sea de equipos, de laboratorios, de trabajo de campo o de una interacción cara a cara, en algunos casos cuerpo a cuerpo, como por ejemplo las clases de danza, ¿no? O de teatro, que son muy difíciles de sustituir por actividades no presenciales. En este sentido, estos lineamientos implicaban eso, pero también implicaban empezar a identificar aquellos profesores que estaban más familiarizados con las herramientas para que pudieran ser una suerte de líderes o facilitadores al interior de sus, de sus equipos docentes, y en algún momento también la comunicación de esta oferta curricular a los estudiantes. Qué se ofrece y qué no, ¿no? Es decir, también a nivel administrativo hubo todo un momento de poder comunicar cuál es la oferta curricular ya final, y que los estudiantes tuvieran la opción de, bueno, en algunos casos se han cancelado cursos, se ha tenido que devolver la matrícula de esos cursos, pero también se les dio la oportunidad de cambiarse, ¿no? Es decir, me quedé sin un curso o dos que no se ofrecen, puedo ampliar la matrícula. Entonces, esta oferta curricular implicó por parte de la universidad señalar qué se ofrece y qué no, pero también darle la opción al estudiante de poder reacomodar su carga que iba a llevar durante el semestre. Otro aspecto importantísimo también dentro de los lineamientos fue el decidir que las actividades se iban a desarrollar en la plataforma Moodle Paideia, y que este soporte tecnológico tenía que ser un soporte institucional, ¿no? Muchas unidades, por ejemplo, utilizaban Google Sites u otros dispositivos o herramientas o software. Sin embargo, hubo una decisión institucional de que todos debían integrar sus actividades en esta plataforma institucional, y también se generaron una serie de integraciones con el software Zoom para poder desarrollar las videoconferencias sincrónicas, y eventualmente se le solicitó a cada una de las unidades si requerían de la compra de licencias adicionales. Por ejemplo, en el caso de arquitectura, al principio pensamos que no iba a ser fácil poder virtualizar, ya que tienen muchos talleres donde elaboran maquetas y todo es muy físico. Sin embargo, se arriesgaron y apostaron por la compra de software que pueden sustituir a las actividades de talleres presenciales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero así cada una de las unidades, cuando decidieron virtualizar ciertos cursos, también se les dio la opción de poder identificar cuáles eran aquellas licencias que se necesitaban para poder compensar o reemplazar las actividades presenciales tradicionales, ¿no? Y eso ha implicado también diríamos, un avance y una ganancia en cuanto también la calidad de la formación, porque estas licencias implican también poder capacitar mejor a los estudiantes para el mundo profesional en el que estos software se utilizan habitualmente. Un pilar fundamental, creo yo, también por mi formación profesional,
mi experiencia ha sido la capacitación y el apoyo a los docentes, ¿no? El docente consideramos que es, digamos, un soporte y sustancial para que todo este proceso se haya podido dar, y todos los profesores fueron convocados, ¿no?, a una capacitación y un acompañamiento para poder diseñar e implementar sus cursos, y para eso teníamos 2 semanas, ¿no? Entonces fue realmente una capacitación muy, muy intensa, muy veloz, pero también creo que hubo una muy buena respuesta de los docentes para poder participar y para poder dar lo mejor, ¿no? Para poder transformar sus prácticas docentes presenciales en esta modalidad que llamaríamos pues una modalidad remota de emergencia, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es una modalidad a distancia, online, porque estas modalidades pues tienen particularidades que por la premura del tiempo no se han podido tomar en cuenta, y que ha sido un esfuerzo muy grande, pero también ha sido en muy corto tiempo, un esfuerzo de adaptación. Y se decidió también, por sugerencia de las autoridades, poder tener una especie de semana blanca o semana de inducción en la modalidad, porque había mucha, digamos, mucha incertidumbre, porque toda esta es una experiencia nueva, es nueva para la institución, nueva para los profesores, nueva para los estudiantes. Entonces, lo que no ha sido nuevo es el soporte tecnológico, ¿no? El soporte tecnológico de alguna manera ya existía, la novedad del Zoom sí, pero creo que como institución hemos podido responder positivamente en ese sentido, y era necesario tener esta semana de inducción para familiarizarnos, ¿no? Para familiarizarnos con el uso de esta nueva modalidad, y también sin la presión de digamos, el estudio ya propiamente dicho, ¿no? Entonces, básicamente era la presentación del curso, el familiarizarse con el uso de algunas herramientas. Siguiente, por favor. Creo que ya casi todo lo que viene ya lo he contado. Decíamos que a nivel de oferta curricular hemos identificado cuál era lo virtualizable, y también se identificaron algunos cursos, que son más o menos el 8% del total de la oferta de nuestra universidad, semipresenciales. En este caso, se planteó que eran cursos que tuvieran más del 80% de sus sesiones virtuales, y un 20%, alrededor de un máximo de 3 semanas, que pudieran desarrollar esos contenidos en laboratorios o a través del trabajo de campo o con el uso de equipos especializados. Por ejemplo, la carrera de comunicación audiovisual, ¿no? Requiere uso de equipos, salida de campo, en fin. Entonces, ese tipo de cursos, en el caso de que se hayan decidido virtualizar, se les ha considerado semipresenciales porque tienen algunas semanas que serán desarrolladas cuando sea posible retornar al campus. Entonces, en este sentido, podrán ser esas semanas pendientes recuperadas, sea en el siguiente semestre o en el subsiguiente. Y también habría un porcentaje que eventualmente pues no se va a ofrecer, que se van a reprogramar para los otros semestres, y ahí hay que hacer algunas, digamos, adecuaciones en los planes de estudio. También en algunos casos se adelantaron cursos más teóricos, ya que los cursos más prácticos no se podían ofrecer, y para que los alumnos no se retrasaran sustancialmente en su proceso de formación, en la medida de nuestras posibilidades. Siguiente, por favor. Bien, ya les había comentado este asunto de que se eligió y se optó por la plataforma Paideia, ¿no? Tenemos ya más de 7 años trabajando con esta plataforma, y se adquirió la licencia de Zoom para todos los docentes, y hay la opción también de poder realizar algunas interfaces con Google Sites, ya que algunos de los profesores lo utilizaban, ¿no? También
siguiente. Bien. A nivel de capacitación y apoyo docente, hemos ido desarrollando una serie de recursos y de actividades. Les comenté del curso autoinstructivo. Este curso autoinstructivo ha tenido como cuatro etapas. La primera era cómo transmitir información, ¿no? De siempre, por más que tengamos un enfoque centrado en el aprendizaje, la oferta formativa siempre va a tener unos contenidos que el estudiante tiene que adquirir y con los cuales tiene que interactuar, y en ese sentido, pues, le dimos alternativas a los estudiantes para que pudieran transformar sus clases presenciales en contenidos a través de textos, videos, links, en fin, presentaciones. También vimos la parte de la interacción, que es sumamente importante, es decir, no, un curso a través de una plataforma no implica solamente colocar una serie de contenidos y que el alumno pueda acceder a ellos, o solamente reproducir nuestras clases presenciales a través de la plataforma para una videoconferencia, sino que implica generar una serie de interacciones a través de correos electrónicos, chats, foros, en las cuales haya un diálogo y una comunicación no solamente unidireccional del profesor hacia su grupo de estudiantes, sino también de los estudiantes hacia el profesor y entre los estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos posibilitar esa comunicación y esa interacción que favorezca diferentes maneras de aprender, de interactuar, de compartir información, de debatir, de analizar, en fin? Entonces, ese fue como un segundo gran tema. Luego, otro aspecto que se ha abordado es el tipo de actividades de aprendizaje que se pueden desarrollar a través de estos recursos, ¿no? Entonces, no solamente es escuchar las videoconferencias, sino lecturas, guías de trabajo a través de aplicaciones, el uso de foros, el uso de actividades colaborativas, en fin. Y finalmente, el gran tema es el de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Ese también ha sido un tema que hemos abordado en este curso y en el cual seguimos brindando algunos apoyos a nuestros docentes. Hemos desarrollado una serie de microtalleres. En este proceso de capacitación y apoyo docente nosotros contamos con una unidad en la institución que se llama PUC Virtual, que tiene más de 20 años de fundada y que siempre ha brindado un soporte pedagógico y tecnológico para la virtualización, pero que se ha enfocado principalmente en cursos de posgrado, de formación continua, y apoyando también algunas instituciones externas. Pero también en el curso autoinstructivo ha colaborado el IDU, que es el Instituto de Docencia Universitaria, que es el encargado de apoyar la formación de nuestros docentes. Y en ese sentido, el IDU también ha apoyado y ha desarrollado una serie de microtalleres, webinars de corto tiempo, para que los profesores puedan inscribirse libremente y puedan profundizar en el uso de alguna de las herramientas de la plataforma Paideia u otras adicionales, ¿no? Y han tenido bastante éxito estos microtalleres. Por lo menos ha habido un promedio de 200 profesores inscritos en cada uno de ellos, y hemos ofrecido cerca a 20 microtalleres, si no me equivoco. Web de recursos, hemos creado una página pública para que pueda haber material y herramientas y que los profesores puedan seguir también un proceso más personalizado, más autónomo, de ir indagando, ir encontrando mayores recursos y apoyos para ir creando las actividades de sus cursos. Este curso autoinstructivo ha sido acompañado, hemos creado para el pregrado 41 grupos, acompañados por un tutor que tiene un perfil principalmente pedagógico, pero también técnico-pedagógico, para ayudar a los profesores a poder crear sus cursos en Paideia, pero también para ir desarrollando sus actividades. En algunos casos hay cursos que cuentan con jefes de práctica, otros que no. Entonces, en aquellos que no, y que tenían un volumen de más de 40 estudiantes, se brindó la posibilidad de que contaran con ayudantes de docencia. Estos ayudantes de docencia pueden ser estudiantes de últimos ciclos o jefes de práctica,
para que pudieran ayudarlos y apoyarlos en la gestión del curso, ya que cuando supera un cierto número, el seguimiento y todo el tema también técnico de la gestión académica del curso se vuelve más compleja, y también, sobre todo, en algunos casos hay profesores que no tienen tanta expertise con la tecnología, por la edad, por su experiencia, y ofrecimos esta posibilidad, ¿no? En realidad han sido cerca de 90, 95 ayudantes del total de cursos horarios que ustedes han visto, que son muchísimos, más de 10.000. Y finalmente también se han elaborado guías para apoyar a los profesores y a los estudiantes, ¿no? Guía para orientar cómo desarrollar el primer día de clases, cómo llevar a cabo la semana de inducción, en qué consiste la modalidad, ¿no? Y también guías para lo que puede ser el uso de la plataforma. Siguiente. A nivel de los estudiantes, también ha habido en algunos casos, y esto es un tema nacional, no sé si llegue a ser internacional, pero en nuestro país, digamos que el prestigio de la educación a distancia no ha sido lo que nos ha caracterizado, ¿no? Es más, SUNEDU, pues, y la ley universitaria restringe el porcentaje de cursos a distancia que puede tener una carrera. Entonces, esto generó una serie digamos, de incertidumbres, pero además había un tema de conectividad, ¿no? Si todos los estudiantes van a tener o no la posibilidad de acceder, y en ese sentido, pues se creó un fondo de conectividad, ¿no? Para ofrecer módems de 20 gigas a los alumnos que no cuenten con servicio de internet en sus hogares, ¿no? También un fondo de contingencia económico y el préstamo de equipos. Eventualmente, si los chicos no tuvieran webcams, laptops, iPads, etc. Esto ha podido darse de manera, digamos, bastante efectiva, pero con bastante dificultad, porque los operadores de telefonía estaban impedidos de ofrecer estos servicios y de ampliar. Entonces se han realizado una serie de gestiones, se ha podido cubrir a nivel de Lima, y estamos en las gestiones para poder apoyar a los estudiantes que se encuentran fuera del ámbito de Lima. Por favor, la siguiente. Bien. Hasta ahora les he presentado una síntesis de lo que hemos podido hacer hasta la fecha, y vamos a ver algunos consejos o algunas reflexiones que se pueden extraer de esta experiencia. Siguiente. Bien, yo creo que algo fundamental ha sido, de alguna manera, la rapidez en la reacción y el trabajo que ha significado a nivel de equipo, digamos equipo central, que ha trabajado directamente con el vicerrectorado, y la comunicación que se ha realizado con las facultades, ¿no? Quienes han ejecutado, digamos, ha sido como un trabajo, no diríamos, podría decir interactivo, entre lo que puede ser el vicerrectorado académico con sus unidades de apoyo, PUC virtual, Dirección de Asuntos Académicos, el Instituto de Docencia Universitaria, la Dirección de Tecnología, ¿no? Pero, a su vez, esto se tenía que articular con las facultades, que son las encargadas de la formación, los decanos, secretarios académicos, coordinadores de especialidades, ¿no? Estas personas son claves para poder llevar a cabo el trabajo, pero a su vez quienes ya han desarrollado el trabajo concreto son los docentes, ¿no? Entonces, si alguna de estas instancias no participa y no está comprometida, pues el trabajo final hacia el estudiante no va a poderse realizar adecuadamente. Otro aspecto importantísimo del cual ya les he venido hablando es la capacitación docente, ¿no?
Esta capacitación, diríamos que en un primer momento, la primera semana, ha sido bastante intensa, y ha habido un acompañamiento muy cercano de los tutores, señalándoles paso a paso a los profesores lo que tenían que hacer, incluso se tenían que mandar evidencias de lo que capturaban las pantallas y les mandaban para revisar si efectivamente habían podido, o sea, ha sido todo un despliegue, ¿no? En un principio, antes de la orden de distanciamiento social, habíamos pensado hacer talleres, o sea, teníamos todo programado para hacerlo presencial, y cuando dijimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, realmente también fue una experiencia práctica, de que los mismos profesores fueran estudiantes de esta plataforma, ¿no? Entonces pudieran experimentar y conocer la plataforma desde su rol de estudiantes para luego poderlo usar como profesores. Creo que eso ha sido un aspecto muy importante, pero también, de acuerdo a las características de nuestra universidad, los profesores son muy autónomos, tenemos como principio la libertad de cátedra, entonces es una tensión difícil, pero vemos que tenemos que ir progresivamente brindando cada vez mayor autonomía, ¿no? Entonces hay profesores que dicen, ya, yo ya aprendí, ya yo puedo solo, ya no necesito ayuda. Sigue, continúa, ¿no? Pero hay otros que sí, entonces continuamos con un acompañamiento. También otro aspecto muy importante es que no se puede tener una estandarización, esa es la experiencia nuestra, cada institución podrá tomar las decisiones que considere más pertinentes, pero tenemos que identificar las particularidades de cada disciplina, ¿no? No es lo mismo enseñar música que enseñar filosofía, ¿no? Y los medios, los materiales y las estrategias que cada profesor y cada área va a seleccionar, pues van a variar, ¿no? Y ahí hay que ir acompañando a cada una de estas disciplinas. También hay algunos que son bastante más autónomos y dicen, por favor, ya yo manejo mi contenido, yo ya lo puedo hacer solo, quieren hacer solamente videos y explicar, y no sé, foros, y más bien otros que son más complejos, como por ejemplo, no sé, ingeniería, donde de repente quieren conocer más distintos aplicativos, entonces va a variar muchísimo. También otro aspecto importante es la inducción y la preparación de los estudiantes para la modalidad, y que también se puede entender que no necesariamente existe una coincidencia numérica entre la cantidad de horas presenciales y la cantidad de horas de las videoconferencias, y esto es un aprendizaje progresivo, ¿no? Y también esto, ¿no? Que hay que prepararnos para la modalidad, pero hay que ir dando rutas, y en este proceso también nos encontramos, porque estamos a un mes, ¿no? Es un mes que hemos empezado, cómo nos vamos adaptando, digamos, en estas actividades no presenciales donde mezclamos actividades síncronas y asíncronas. Esa es nuestra apuesta. Hay otras instituciones que están reproduciendo tal cual la actividad presencial con una videoconferencia. Entonces la clase se reproduce a través de Zoom y ese es el modelo. Perfecto. O sea, cada institución tiene que definir cuál es la ruta y cómo se va a adaptar la actividad no presencial para poder reemplazar de alguna manera la carga académica de las actividades presenciales. Seguimos, por favor. Bien. Próximos pasos, próximas actividades, ¿qué sigue, no? Recién tenemos un mes, por ahí ponía el nivel de satisfacción, todavía no estamos próximos a aplicar una encuesta de satisfacción, pero pensábamos que teníamos que tener un recorrido, ¿no? Porque en la primera semana, segunda semana, yo le puedo preguntar algo al estudiante, pero va a ser bastante relativo porque es muy corto el tiempo. Entonces pensamos que era importante tener un cierto recorrido para poder encontrar esta, digamos, opinión. Hemos ido sondeando, también se han ido detectando algunas situaciones que se tienen que ir acompañando y ajustando en el camino, pero en general tenemos, digamos, una buena percepción. ¿Podemos continuar, por favor? Exacto.
Entonces, justamente, ¿no? Ahí decimos seguir mejorando, ¿no? Tenemos que ir recogiendo información. Tenemos también un sistema de seguimiento y acompañamiento donde la misma plataforma nos está dando reportes de los accesos por cursos, ¿no? Por profesores, por estudiantes, por módulos, ¿no? Para ver cuán utilizados están siendo esta plataforma por los profesores, por los estudiantes, pero también tenemos el módulo de foros, el módulo de documentos, el módulo de Zoom, el módulo de tareas. Entonces, tenemos que ver cuál es la frecuencia y el uso, y se les han estado enviando también reportes a las facultades, identificando aquellas personas que eventualmente no están ingresando para que puedan hacerle un seguimiento ya más personalizado y averiguar qué está pasando, ¿no? También continúa el acompañamiento de los tutores, ¿no? Estos 41 grupos, estoy centrándome ahorita en pregrado, posgrado tiene una dinámica distinta porque son muchas ofertas, y cada oferta tiene su propio gestor que hace las veces de tutor, ¿no? Tiene otro modelo, y además se repiten muchos profesores del pregrado en el posgrado. Pero dentro de lo que es el pregrado, que son estos 41 grupos, tenemos todavía a los tutores que siguen acompañando ya más para consultas puntuales y absolver cualquier dificultad y atender los apoyos tan necesarios, y también las unidades académicas, ¿no? Luego, también, como les decía, les iba anunciando, estamos en un proceso también de evaluar, ¿no? Queremos, esta palabra evaluar, les confieso que genera un poco de temor a nivel de profesores, ¿no? Porque es que es muy corto el tiempo, ¿no? Estamos hablando de, realmente es un mes que hemos empezado y cerca a 2 meses menos, ¿no? Que tuvimos que enfrentar esta tarea. Entonces, voy a ser evaluado en una tarea que estoy atendiendo lo mejor posible, pero no de repente llegar al nivel máximo en tan corto tiempo puede ser todo un reto, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es no evaluar por este momento a profesor por profesor, ¿no? Sino más bien recoger la opinión general, que los alumnos tengan una evaluación global de la experiencia en esta modalidad, ¿no? Y estamos ya con la encuesta lista para ser aplicada en breve, ¿no? La idea es tener más una evaluación del proceso, es decir, identificar como una especie de termómetro cuáles son los puntos fuertes o la satisfacción en algunos aspectos como son los contenidos, los recursos, la experiencia en la plataforma, su nivel de conectividad, el nivel de comunicación de los profesores, su nivel de participación en las actividades, lo que siente que son sus principales fortalezas para esta modalidad o sus dificultades, en fin, tener una percepción global para poder ver cuáles serían las actividades de mejora y de ajuste para introducir las medidas que fueran necesarias, ¿no? Siguiente. Bien. También hay todo un reto que es cómo nos vamos a preparar para el siguiente ciclo, ¿no? Yo creo que es parte de esta incertidumbre que todos estamos viviendo. Yo siempre le digo a mi equipo, a mis entornos más cercanos, vivamos día a día, ¿no? Y si les puedo decir eso a ustedes también. Si nos vamos a proyectar de acá a 6 meses, realmente no sabemos qué va a pasar. De acá a un mes puede ser, de acá a una semana es un tiempo más manejable. Entonces, vamos viviendo el día a día, la semana a semana, pero también tenemos que proyectarnos, ¿no? ¿Cómo va a ser todo lo que hemos ganado? Creo que estamos aprendiendo a valorar qué es lo que puede ser reemplazado y puede ser mejorado cuando no es presencial, ¿no? Es decir, de repente antes pensábamos que solamente podíamos enseñar explicándole al alumno y parándonos delante de la clase. Sin embargo, ahora vemos que mandando un foro y haciendo que los estudiantes lean algo y discutan
y participando el profesor, aclarando dudas, planteando nuevos retos, nuevas preguntas, puede ser también una manera interesante de aprender, ¿no? También puede ser que estamos aplicando un nuevo software que hace que los alumnos entiendan mejor un concepto que antes solamente mirando la pizarra no les quedaba muy claro. Entonces, creo que hay que valorar las buenas prácticas y lo que estamos haciendo mejor para mantenerlo, ¿no? No es, bueno, este es un bache, vamos a superarlo y después vamos a volver a la cotidianidad de lo que antes realizábamos, sino que creo que más bien es valorar positivamente los cambios que estén brindando la oportunidad de mejorar y de lograr aprendizajes más significativos, más profundos, más autónomos, más libres por el lado de los estudiantes. Creo que eso es muy importante. Pero también ver y valorar qué es lo esencial de la presencialidad, ¿no? Y qué es lo que no puede ser o no debe ser o no queremos que sea reemplazado. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones vamos a tener que optar por modalidades mixtas, blended, donde también podamos optimizar los espacios para aquellas cosas que realmente son necesarias y también valorar la vida, en el caso nuestro, la vida universitaria, ¿no? La vida del campus, las interacciones sociales, la camaradería, la posibilidad de generar vínculos de amistad, la cercanía más emocional con los profesores, que puedan contar sus experiencias, que puedan haber más diálogos cuando retornemos al campo. Esa es la parte presencial, pero en la parte no presencial y en el uso de los recursos también tenemos que optimizar y poder organizarnos de una mejor manera. Entonces creo que para todos está siendo muy retador, está siendo difícil, requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero también creo que nos vamos a fortalecer no solamente la experiencia de la Universidad Católica, sino creo que la educación en general. A nivel de educación superior y a nivel de educación básica también tiene sus propios retos, sus propios desafíos, y yo creo que va a ser una oportunidad para replantear muchas cosas lo esencial de lo que son los procesos educativos, ¿no? A veces pensamos que muchas cosas son esenciales y cuando nos faltan descubrimos que hay otras cosas más profundas y más centrales en lo que significa formar y educar y también lo que significa aprender. En ese sentido, nosotros también queremos seguir reforzando la capacitación de los profesores, ¿no? Y también nosotros, a nivel de equipo central y nuestro trabajo permanente de colaboración con las facultades, para lo que es el seguimiento y el monitoreo de los alumnos y las evaluaciones de los aprendizajes, ¿no? Ese es todo un reto porque también nos cuestiona nuestro modelo, o sea, todo esto es una experiencia para cuestionar, para analizar nuestro modelo de enseñanza, nuestro modelo de aprendizaje, pero también nuestro modelo de evaluación. Dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer para que los alumnos no se copien, no? ¿Cómo vamos a hacer para saber que efectivamente es el alumno el que está detrás de la pantalla cuando de repente no tiene cámara o le falla, se le cuelga la conectividad cuando prende su cámara? Entonces, creo que también es una oportunidad para pensar, bueno, ¿y cómo estamos evaluando, no? Evaluar es solamente repetir, solamente puedo evaluar a través de pruebas objetivas que puedo yo pasarle la pregunta o la respuesta a mi compañero o alguien puede sustituirme, o más bien la evaluación hace parte del proceso de aprendizaje y es una oportunidad para que el alumno elabore, ¿no? Un producto que no es repetible, ¿no? Y si es repetible, fácilmente identificable. Entonces, esto es un proceso, ¿no? No voy a darles ahora la respuesta, pero creo que se nos plantean muchas interrogantes y creo que tenemos la obligación de irlas respondiendo para mejorar, es una oportunidad para mejorar la calidad de nuestra formación, no solamente para transmitir conocimientos, sino para formar, para ayudar a los estudiantes a aprender, a poder interactuar con diversas fuentes de información, poder elaborar sus propias ideas, sus propias opiniones, ser más autónomo y también demostrar a través de distintos medios lo que ha aprendido.
Y en ese sentido, pues tenemos todo un reto en la evaluación del aprendizaje. Siguiente. Bien. Podría quedarme mucho más rato conversando, porque como ven es un tema que nos apasiona. Creo que tanto Jorge como yo pues estamos muy metidos en estos temas. Para mí personalmente, desde el cargo que me ha tocado coincidentemente tener en esta coyuntura, también ha sido una oportunidad para poder enfrentar esta crisis con la experiencia que ya veníamos desarrollando, como les decía, institucionalmente, más en niveles de posgrado y formación continua, pero también creo que la experiencia presencial es un insumo muy importante para poder transformar estas prácticas y para poder utilizar favorablemente todas las oportunidades que los recursos digitales, virtuales nos pueden ofrecer. Y creo que no hay nada escrito y no hay, digamos, nada cerrado. Seguimos aprendiendo y seguimos enfrentando, como les decía, el día a día estos retos, pero enfrentándolos en equipo y recogiendo los aportes de todos los miembros de nuestra comunidad. Muchas gracias. Solange, no se te escucha. No, no se te escucha. Uy, perdón. Sí. Muchas gracias por la presentación. De verdad que muy buena, muy útil para todos nosotros. Tenemos un montón de preguntas. Voy a hacer algunas pocas para que el tiempo no nos gane. Y bueno, la primera era una que ya habíamos visto con Jorge en el chat, que dice, en la coyuntura actual, ¿qué acciones debería tomar una entidad educativa para atacar el factor no controlable que se encuentra en el estudiante? La falta de confianza en el canal, la falta de infraestructura. Sí, bueno, el tema, la confianza tiene una explicación natural, ¿no? Esto nos ha tomado a todos por sorpresa y a los estudiantes también. Nadie tenía pensado que iba a tener que llevar los cursos durante todo un semestre de su casa. Nadie lo tenía digamos, en su horizonte de posibilidades de lo que podía ocurrir este año. Entonces, un cambio repentino, bien lo dijo Cristina, en 2 semanas hubo que trabajar una adaptación rápida, porque apenas comenzamos, por ejemplo, a plantearnos escenarios, ¿no? Los escenarios digamos, de esta pandemia, esta epidemia en el Perú, lo que generó cambios rápidos en la política, y todo lo que íbamos pensando cambiaba al día siguiente. Entonces, era como que nos impedía pensar más allá de una semana o más allá del próximo anuncio presidencial, porque cada anuncio presidencial las cosas iban cambiando. Entonces, eso nos generaba mucho estrés a nosotros, pero a los estudiantes también. Y los estudiantes, lo primero que pensaban es, la universidad no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no podemos saber qué es lo que va a pasar dentro de una semana. Y primero pensábamos que íbamos a regresar en 15 días. Después pensábamos que a lo mejor regresábamos a mitad de ciclo y recuperábamos las clases presenciales, o las prácticas, digamos, las que no se podían hacer online, se recuperaban al final del ciclo. Hoy sabemos que el ciclo ya no va a reiniciar en presencial. Y entonces ahora sí tenemos que postergar cursos completos. Tampoco sabemos si el próximo ciclo vamos a poder regresar en presencial. Hoy día no lo sabemos, y eso le genera tensión al estudiante. Y esa tensión le genera desconfianza sobre el futuro. Entonces, eso es lo primero. El primer elemento de desconfianza tiene que ver con no sé qué va a pasar con el futuro. Y esto tiene que ver también con la lógica de la relación entre la universidad y el estudiante. El estudiante ingresa a la universidad y es una apuesta de 5 años. ¿No? No es un contrato de horas, de meses, de días. O sea, es lo que uno podría tener, por ejemplo, con una academia de inglés. Me inscribo un año, una academia de baile. Me inscribo un mes, ¿no? En la universidad me inscribo 5 años. Y necesito certeza de esos 5 años. Y entonces, los estudiantes, al no tener certeza, ese riesgo lo convierten en desconfianza. Ese es el primer punto de desconfianza, y es muy importante el diálogo con los estudiantes. Lo que hemos hecho nosotros es dialogar muchísimo con los estudiantes.
tenemos muchísimos estudiantes y hay que conversar uno a uno, en grupos pequeños, con delegados, con cohortes, en las aulas, conversar. Los decanos, los directores, tienen que ir a conversar. En estas mismas plataformas online, conversar y escuchar. Esa es la forma. Para ganar nuevamente la confianza con los estudiantes, ¿no? Es una forma costosa. Mucho más fácil es publicar un comunicado, pero eso no genera confianza, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Tomarse el trabajo de conversar y dialogar. Todos estamos nerviosos, todos estamos con miedo. Luego de eso, el tema tecnológico es solucionable. O sea, la tecnología finalmente no tiene que ser el problema. De hecho, es una ayuda para solucionar el problema. No puede ser el problema. Yo tengo el caso que me ha contado mi hermana, de Mollendo. Ella vive en Mollendo, y en la escuela pública de Mollendo, lo primero que los padres comenzaron a pedir fue, ok, ¿dónde está tu plataforma? ¿Dónde está tu Zoom, tu Blackboard, tu Collaborate, todo lo que todo el mundo está hablando, tu Google Meet, tu Google Classroom? Y ellos dijeron, bueno, no lo tengo. Pero la profesora les preguntó y todos dijeron, yo no tengo computadora, no vamos a poder avanzar, esto mejor me voy. Y la profesora les preguntó, ¿tienen ustedes smartphone en casa? Los padres contestaron no, 50% dicen no. Después la profesora volvió a preguntar, ¿pero tienen WhatsApp? 100% contestó que sí. Poco extraña, ¿no? El cambio. 100% dijo que sí. Lo que hace la profesora es todos los días enviar un video por WhatsApp con las indicaciones para los chicos. Y les dice con su propia voz a ese grupo de WhatsApp, les dice, vean en tal canal de televisión tal programa. Y puede pedirles que vean desde el Chavo del Ocho hasta los videos del Ministerio de Educación. Y si ven el capítulo del Chavo del Ocho, discuten sobre lo que pasó ahí, sobre los valores, sobre los comportamientos, sobre la violencia familiar, sobre el trabajo en comunidad. Discuten sobre lo que es cercano para los estudiantes y conversan. Y después les piden que pasen un video, también por WhatsApp, con títeres hechos con medias, explicando lo que aprendieron. Eso es mucho más valioso que lo que hacían en la clase presencial. Y entonces cuando las personas, y ahí la clave no es la tecnología, sino el docente, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando las personas hacen la comparación y dicen la educación online no es igual que la presencial, tienen toda la razón. Porque puede ser mucho mejor o puede ser mucho peor. Pero depende de la capacidad del docente de conectarse con los estudiantes y la capacidad de los estudiantes de conectarse con su aprendizaje. Y así es como se construye confianza. No poniéndole más tecnología y más, no sé, computadoras para todos. Eso lo que hace es aliviar de alguna manera la tensión. Se construye confianza cuando los estudiantes realmente sienten. Gracias por la respuesta. Vamos con una segunda pregunta. ¿Cómo promover espacios para que la integración entre los estudiantes y profesores en el entorno virtual? ¿Cuáles son las mejores prácticas para promover el mentoring y las relaciones de networking? ¿Sí? ¿Quieren que? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, yo creo que, un poco recogiendo lo que decía Jorge, yo creo que hay un tema de actitud del profesor, ¿no? O sea, pueden haber mil herramientas digitales que yo podría recomendar, pero creo que hay un tema de disposición del profesor a comunicarse con los estudiantes y a interactuar y a estar disponible. Ahora, creo que también hay un tema también de que hay que organizar ese contacto a través de horarios, ¿no? Yo creo que a veces los estudiantes tienen una ansiedad, escriben y quieren que el profesor les conteste en el minuto, ¿no? Y también somos, o sea, seres humanos que además también estamos
sin podernos mover de nuestras casas, y estamos compartiendo no solamente la docencia, sino también el cuidado de la casa, en algunos casos de hijos pequeños. Entonces, no estamos pues solamente todo el día conectados para poder responder. Entonces creo que el tema de los horarios puede ser un aspecto. Hay un tema de disponibilidad para consultar dudas, que creo que es importantísimo, puede ser a través del correo. Yo sugiero que sea a través de correo institucional o de una plataforma. Entiendo que en algunos casos donde usan WhatsApp, pero también, si hay otro medio más institucional, es mejor, ¿no?, que utilizar los medios privados, personales. Eso va a depender de la disponibilidad. Entonces, por ejemplo, el correo electrónico, o dentro de la plataforma, si hay un chat, puede ser asíncrono, que es el correo electrónico, o los foros. Puedes poner un foro de consulta en tu curso, si es que tienes esa herramienta, y poder ahí resolver las consultas. Y también ya lo asíncrono, que puede ser el chat, como estamos usando en este momento, donde van escribiendo y se van resolviendo dudas. Creo que tiene que haber una comunicación bidireccional, es decir, del profesor hacia el estudiante, enviando comunicaciones, avisos, pero también respondiendo y atendiendo las dudas o consultas de los estudiantes. Y creo también que hay que motivar y crear situaciones de interacción entre los estudiantes también, ¿no? Entonces, no sé si haya respondido, porque no les puedo decir paso 1, paso 2, paso 3, creo que es muy, va a depender de la institución, de cada profesor, pero lo que yo les digo es, hay que estar permanentemente en comunicación, y que sientan que esta aula virtual o estos espacios están vivos. Es decir, nos comunicamos, y que la interacción no es solamente en un sentido, es decir, el profesor habla 1 hora, y los estudiantes no sabemos qué están pensando, entonces abrir de repente el chat, pero también escucharlos, esto en los momentos síncronos. También utilizar la comunicación asíncrona, como les digo, a través del correo, o de los foros, o los medios institucionales, ¿no? Y organizar, yo creo que organizar los grupos también, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Cristina. Una pregunta para Jorge. ¿Existe ya en otro país ese desempaquetamiento de la educación superior? ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, este tema se viene discutiendo hace aproximadamente unos 3 años, ¿no? Les comentaba que la imagen que yo compartía era de un conversatorio en la Universidad de Leeds, pero la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, que es una universidad que es el líder mundial en innovación, ya lo está aplicando en algunos de sus programas, ¿no? La universidad, el TEC de Monterrey, por ejemplo, ha implementado este año, recientemente, su nuevo modelo educativo, que incluye múltiples entradas y múltiples salidas. Ya, eso ya de hecho es un tema revolucionario, porque actualmente en las universidades lo que encontramos es una entrada, una salida, ¿no? O en algunas universidades, múltiples entradas, una sola salida. Tú solamente te puedes graduar de ingeniero si estudias ingeniería. Y estudias ingeniería desde el primer día. O estudias derecho desde el primer día. O estudios generales y después derecho, pero estás estudiando, estás inscrito, eres estudiante de derecho desde que pisas la universidad. Y si eres estudiante de derecho, te vas a graduar de abogado, a menos que te hagas un traslado de carrera dolorosísimo, porque eso implica perder cursos, ¿no? Y convalidaciones, y etcétera. Entonces hay un solo ingreso, una sola salida. Hay otras universidades donde incluso tú postulas a un cupo en una carrera en particular. Y tú ingresaste a ingeniería, ¿no? A ingeniería civil, no te puedes cambiar a ingeniería electrónica, porque tú ingresaste a la ingeniería civil. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un joven de 17 y a veces 16 años que tome una decisión tan importante y que todavía le decimos no lo puedes cambiar por si acaso? El TEC de Monterrey lo que dice es, ok, tú entras a la universidad y tú escoge tu carrera cuando vayas avanzando. Conforme vas avanzando, vas escogiendo tu carrera. Hay quienes dicen que vamos a cambiar de profesión 5 o 6 veces en la vida. Y yo les digo que es cierto, porque yo lo he hecho. Entonces, uno va cambiando porque va encontrando nuevos intereses, va explorando nuevas áreas de conocimiento.
va conversando con otras personas y descubriendo que realmente lo que me interesaba era lo que me interesa en este momento es desarrollar esta área de conocimiento. Y si uno puede hacerlo así, ¿por qué el estudiante no? Entonces, sí, ya hay universidades que están iniciando, es cierto, es más costoso, es menos estandarizado. Y un poco por eso digo que la universidad tiene que comenzar a deshacerse de esa lógica industrial, de la primera, segunda revolución industrial, de que nosotros formamos personas bajo un molde, ¿no? Todos los ingenieros son iguales y todos los abogados son iguales. Todos los abogados de mi universidad son iguales y todos los abogados de esta otra universidad son de este otro tipo. Estamos como poniéndole un sello a las personas como si fueran productos. Y no es así. Cada una de las personas es distinta. Y entonces la universidad debe permitir que cada una de las personas se forme de manera distinta y que sea dueña de su proceso de aprendizaje. Esa es un poco la idea. No hay ninguna universidad que yo conozca en este momento que sea universidad que lo tenga implementado. Hay otras instituciones educativas que sí lo tienen, que se lo tienen implementado. Compartía el caso hay el proyecto Minerva, por ejemplo, que ahora va a tener algunos problemas porque era un proyecto muy de educación global, y ahora los viajes están de alguna manera limitados. Singularity University, y hay varios proyectos que están más vinculados a la formación durante toda la vida y no a la universidad, porque lamentablemente las leyes, y esto también ya ha sido dicho, las leyes impiden a las universidades abordar este tipo de retos. Y esto es algo que debe decirse también en voz alta, ¿no? Si bien la ley es buena para evitar que existe una oferta de baja calidad, es mala porque limita la flexibilidad y la innovación de la oferta de buena calidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. Una para Cristina que dice, ¿cuál es el impacto que tendrá la virtualización de la enseñanza en el proceso de revisión y actualización de las mallas curriculares? ¿Qué planes tiene la Universidad Católica para abordar el proceso de la virtualización en la enseñanza a mediano y largo plazo, más allá de la capacitación en el uso de herramientas? No, el tema de las mallas curriculares no lo hemos abordado. O sea, ahorita estamos en el proceso de gestión de las mallas curriculares actuales, ¿no? Probablemente cuando tengamos digamos, pues una evaluación de un proceso un poco más largo, ¿no? 1 o 2 semestres, podremos revisar las mallas curriculares, pero en este momento la prioridad es la ejecución de las mallas curriculares actuales. Probablemente sí, me parece, digamos, una tarea que podrá surgir en su momento, sobre todo viendo la experiencia, ¿no? Viendo la experiencia, partir más de la experiencia hacia la malla curricular que de la malla curricular el cambio para luego aplicarla, ¿no? Esa sería mi respuesta. Y creo que el tema de la virtualización no implica solamente el uso de tecnología, ¿no? Para nada, sino más bien poder revisar nuestro modelo educativo. Entonces nosotros estamos en un proceso, esto sí lo tenemos como parte de nuestras tareas, el revisar un modelo educativo mixto, ¿no? Creo que la tecnología y la posibilidad de realizar actividades donde la sincronía espacio-temporal no sea la única opción de formación, implica revisar nuestro modelo educativo, ¿no? Y implica ver cómo, cuándo y para qué utilizar actividades en el mismo lugar y en el mismo tiempo, es decir, en el campus, cuáles son las actividades que se pueden realizar en distintos lugares, pero en el mismo tiempo, es decir, a través de videoconferencias, donde cada quien está en su propio lugar, pero nos conectamos en simultáneo en el mismo tiempo, y cuáles son aquellas actividades que pueden desarrollarse en distintos lugares y en distintos tiempos, ¿no? Las asíncronas. Entonces, y tener, yo creo que todo esto nos ayuda a tener mucho más conciencia de la labor docente que todo profesor universitario realiza
y cuándo y para qué desarrolla determinadas actividades orientadas al aprendizaje del estudiante y no solamente a la transmisión de información, porque es el experto, ¿no? Entonces, nos ayuda a visibilizar nuestras prácticas, ¿no? Y a veces digo, nos desnuda, ¿no? Porque las buenas prácticas, o sea, el buen profesor presencial nos hace excelentes actividades online, ¿no? Y el mal profesor, digamos, no quiero decir que hayan muchos malos profesores, probablemente sean casitos, ¿no? Pero se ve, se nota, ¿no? Porque no lo prepara bien o porque no sabe qué hacer, porque regresa en la presencialidad, lo único que hace es presentar información, ¿no? Y no ha organizado suficientemente o no es suficientemente consciente de cuáles son las actividades o cuál es su metodología de enseñanza. ¿Por qué? Porque los docentes universitarios no han sido formados en un tema pedagógico. Entonces no es porque es un mal profesor, sino porque no tiene herramientas o no ha tomado conciencia. Él viene y es seleccionado por sus capacidades profesionales o académicas, es decir, por su dominio del conocimiento. Y entonces es valorado en tanto sabe, ¿no? No es valorado en tanto sabe enseñar o sabe desear buenos aprendizajes en los estudiantes. O sea, no los seleccionamos por eso. Entonces, las universidades tenemos la obligación de complementar ese aspecto o de darle el soporte al profesor para que saque todo lo mejor de sí y se oriente a la mejora del aprendizaje del estudiante. Entonces, creo que esta es una súper oportunidad, ¿no? Yo tengo en casa a un estudiante universitario y puedo escuchar algunas de las presentaciones de sus docentes y me he quedado gratamente sorprendida de cómo en la primera sesión explican su metodología. Y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, y no sé si antes, en la presencialidad, los profesores eran tan explícitos en cómo van a desarrollar su curso. Entonces creo que eso que pasa en micro, en cada profesor, tiene que pasar en macro, en la institución. Tenemos que ponernos, digamos, en blanco y negro, cuál es nuestro modelo de enseñanza, cuál es el modelo de aprendizaje y cómo esto se materializa a través del uso de recursos. Los recursos son un medio, no son un fin, ¿no? Es el medio que nos permite llegar a ese fin, que es nuestro modelo y son nuestros resultados de aprendizaje y es la formación de nuestros profesionales y ciudadanos que luego van a poder aportar con esta formación a la sociedad, ¿no? Entonces, para mí es una magnífica oportunidad para poder repensar nuestro modelo y que no se centre solamente, el modelo no es el uso de los recursos, ¿no? El modelo es qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr y finalmente con qué. Pero el con qué es un medio para lograr el fin. Perfecto, Cristina, muchas gracias por resolver esta consulta. Tenemos un montón de consultas más. Definitivamente al final de cada una de sus presentaciones están sus contactos. Vamos con la última pregunta y es, ¿qué recomiendan para el manejo de cursos que requieren en paralelo trabajos de laboratorio que apliquen la carrera de química, ingeniería y otro tipo de carreras? Ese es el principal reto, digamos, que estamos enfrentando ahora. Y esto me lleva también a una reflexión, ¿no? Si nosotros leemos la ley universitaria, nos damos cuenta que las clases prácticas valen medio crédito. Una hora de clase práctica vale la mitad que una hora de clase teórica. Y sin embargo, en este momento, una hora de clase práctica, les aseguro que vale 10 veces lo de una clase teórica, ¿no? Entonces, obsérvese nada más ahí la inconsistencia de cómo hemos venido funcionando como sistema educativo. Estamos infravalorando algo que ahora nos damos cuenta que vale muchísimo. Y esos cursos que la Católica o la UPC u otras universidades están dejando de ofrecer a los estudiantes porque estamos en incapacidad de recibirlos en el campus, lo están demostrando. Y las protestas de los estudiantes, porque esos cursos los están perdiendo y se están retrasando en sus estudios, lo está demostrando, el valor de ese tipo de trabajo. Y al mismo tiempo está mostrando la relación de valor del trabajo en el campus con el uso que le estábamos dando al campus. Los campus, yo no digo que dejen de existir, los campus tienen que ser espacios de
experimentación y colaboración, no espacios de escucha ni de examen. Ya lo ha dicho Cristina también, es parte del proceso de transformación. Los campus tienen que ser espacios de unión de personas con distintas experiencias, de distintas áreas, para poder generar conocimiento a partir de esa interacción. Y debemos especializar los campus en eso. Hoy día no están tan especializados los campus en eso. Muchos sí tenemos, efectivamente, muchas universidades que tienen laboratorios, simuladores y grandes inversiones en espacios de aprendizaje que hoy día no se pueden utilizar. Y que cuando regresemos, entonces, valoremos mucho más esos espacios y esas dinámicas que se realizan en las dinámicas de las prácticas que se realizan en las universidades. Pero yo también planteaba algo más allá, logremos hacer que esos espacios prácticos no sean solamente en el campus. Logremos hacer que la práctica cotidiana, el trabajo cotidiano de los estudiantes en su comunidad, en sus casas, en sus trabajos, en las universidades, sea parte de ese proceso de formación. Que no digamos nosotros estamos estudiando o aprendiendo solamente porque entramos a un campus universitario, entonces este es el momento de aprender. Acabo de dejar el momento de vivir para pasar al momento de aprender, y terminan mis clases y salgo al momento de vivir y me olvidé del aprender. Aprendemos permanentemente y tenemos que enlazar la vida real con el proceso de aprendizaje, que es parte de la vida, no es algo ajeno, no es en mi horario de aprender, ni en mis años de aprender. Es parte de la vida misma. Entonces, probablemente ese es el error que hemos cometido, ¿no? Hemos cometido el error de separar el espacio de aprendizaje del espacio de la vida misma, y el espacio de experimentación del espacio de la vida misma, y en ese momento que la vida nos lleva a un espacio alejado, no sabemos cómo resolverlo. Y sí, ese es el principal reto que tienen las universidades. Si esto durara varios años, tendríamos que hacer un cambio curricular. Como esto no, esperamos, no dure mucho, entonces lo que estamos haciendo es aplazando las actividades. Pero en el largo plazo tenemos que repensarlo. Tenemos que repensar la lógica de los campus y de los espacios especializados, para que estén disponibles para los estudiantes, les permitan avanzar, y que el hecho de que no estén disponibles no les limite sus capacidades de desarrollo profesional. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Jorge por su tiempo el día de hoy. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a los próximos webinars que tendremos. El día de mañana tenemos un webinar con Diana Raque, socia de Transearch Perú, y con Alberto Calle, consultor en gestión y adquisición de talento con más de 30 años de experiencia, quienes hablarán sobre el COVID-2019, el impacto en el mercado laboral y en la carrera. Y el martes 12 tendremos un webinar con Percy Castell, socio principal del estudio DS Casahierro, y con Alex Montoya, asociado principal del mismo estudio, con el tema protocolos y planes en vigilancia para el inicio y reinicio de actividades en las empresas. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias. Gracias.